Una crítica a la izquierda progresista. El neoliberalismo progre de las etapas políticas más grandes de nuestro tiempo. Este es un concepto que lo definió Nancy Fraser, y básicamente es la fusión de las políticas neoliberales con un discurso progresista de inclusión. If you see your feminism promoted in mass media, it's not feminism, it's capitalism. Pero primero hay que hacer una aclaración. No estamos diciendo que estos grupos minoritarios no tengan demandas legítimas. Y claro que han tenido también muchos logros, como las leyes de protección a las mujeres o por ejemplo el movimiento indigenista con la guerra del agua en Bolivia, donde evitaron la privatización del agua. Sin embargo, la crítica es importante debido a que la política identitaria ha sido utilizada desde el poder para dividir a la clase obrera. La izquierda política se caracteriza por tener proyectos definidos respecto del Estado, desde destruirlo como los anarquistas hasta utilizarlo como herramienta para superar el modo de producción capitalista, cuya base es la producción de mercancías a través del trabajo asalariado. Su superación sería, por ejemplo, a través del trabajo asociado. Pero al tema de la cooperativa ya le dedicaré otro video. La izquierda progresista, por el contrario, se caracteriza por ser indefinida, es decir, no tienen un proyecto respecto del Estado. Solo buscan influir en el poder y se centran en propuestas culturales, morales o incluso artísticas. La paz, la ecología, los derechos humanos y la oposición al imperio son sus ejes ideológicos. Y desde la caída de la Unión Soviética se han convertido en la versión dominante de la izquierda. Su texto de referencia ya no sería el Manifiesto Comunista, sino la Carta de Derechos Humanos. Y todo aquel que no encuadre en sus ideas es considerado totalitario. Así ellos se denominan como la única y la verdadera izquierda, sin tomar en cuenta que no hay una izquierda, sino que hay muchas. Todo esto evidentemente tiene una influencia de la filosofía posmoderna, especialmente con Lyotard, con la idea de que los grandes relatos como el capitalista, el ilustrado, el marxista o el cristiano se habían caído, que no habían logrado sus objetivos. Y por lo tanto lo que teníamos que hacer era voltear a ver al no relato, o a los pequeños relatos, es decir, a todos estos grupos minoritarios que han sido excluidos por los grandes relatos. Daniel Bernabé, en su obra La trampa de la diversidad, reconoce los logros alcanzados en materia de raza, ecología y derechos de la mujer, por ejemplo, pero critica el uso político que el capitalismo ha hecho de estos grupos minoritarios. Según Bernabé, muchas organizaciones como ONGs o empresas convierten las demandas de estos grupos minoritarios en productos de consumo o en herramientas para evitar que la clase obrera se pueda organizar. Es el típico divide y vencerás. Cada grupo tiene su propia verdad y los que no piensan como ellos son totalitarios, lo que conduce al atomismo, es decir, a la separación radical entre grupos, evitando que estos se puedan organizar. Es un poco como si a un esclavo que tuviera una vida muy privilegiada durante el Imperio Romano, por ejemplo los esclavos que trabajaban como empleados domésticos para los patricios, los pusieran a pelear contra el esclavo que trabajaba en las minas y que tenía una vida sumamente precaria. Y entonces, mientras que el esclavo privilegiado le diría al esclavo de las minas que es un pobre sin cultura, el esclavo de las minas le diría al otro que cuestione sus privilegios. Y así los pondrían a pelear entre ellos, para que no se den cuenta que ambos pertenecen a la misma clase y tomen conciencia de eso. Es decir, tomen conciencia de clase, se den cuenta que los dos son esclavos, se pongan de acuerdo y busquen superar el esclavismo. Pues bien, cambien la palabra esclavos por godines, ingenieros calificados, albañiles, operadores o profesores y van a tener un panorama muy parecido al actual, dado que todos ellos pertenecen a la clase obrera, todos son empleados asalariados, productores de valor. Al final, durante el Imperio Romano existieron muchas mujeres que tuvieron esclavos, pero de la misma manera una mujer empresaria o un empresario indígena te pueden explotar de la misma forma que un empresario cis, blanco, heterosexual. El mayor riesgo es que muchos de estos grupos tienden al particularismo, que los acercaría mucho más a la derecha. Es decir, que tienen proyectos para un grupo muy específico de personas. Es como por ejemplo cuando ciertos grupos étnicos dicen: queremos útiles escolares gratis para todos los niños de nuestra etnia. Es una demanda legítima, pero cabe la pregunta de bueno, ¿y qué pasa con todos los niños de clase obrera que no pertenecen a esa etnia? ¿Ellos no merecen útiles escolares gratuitos? Para que se den una idea de cómo el capitalismo ha usado estos grupos identitarios, existe un documento de la CIA titulado France, Defection of Leftist Intellectuals. Y este documento subraya la importancia que han tenido los intelectuales posmodernos franceses para evitar la unidad de las izquierdas en proyectos definidos. Y repito, no es que estos grupos no tengan demandas legítimas, no es que no hayan sido perseguidos o relegados históricamente. El problema es que la tendencia de la izquierda progresista a enfocarse en propuestas identitarias, culturales y morales, sin articular un proyecto político concreto respecto del Estado, ha contribuido a una fragmentación de la clase obrera. Es como dicen por ahí, ecologismo sin conciencia de clase es mera jardinería. Por otro lado, también es crucial que las izquierdas, las definidas, no se detengan a analizar las causas profundas que han impedido que estas izquierdas indefinidas se puedan incluir en proyectos definidos, en vez de calificarlos como enemigos. Una reflexión honesta sobre esta incapacidad podría abrir el camino a la reconstrucción de un proyecto político inclusivo, capaz de articular y aprovechar la diversidad en lugar de permitir que se convierta en una fuente de división.